Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar nuestro segmento con Rafael, pues queremos hacer una invitación a cada una de las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven, que están conectados a nuestras redes. Es para nuestro evento que estaríamos celebrando el 30 de septiembre y 1 de octubre en la Ciudad de México. Bueno, a este evento le hemos dado el nombre de Tu Identidad Cuenta. ¿Por qué? Porque realmente nos hemos dado cuenta que estamos muy por debajo de lo que es nuestra identidad. Y esa identidad está muy relacionada con lo que es la paternidad. Y yo creo que en ocasiones, o sea, la prueba más fidedigna de que no sabemos realmente cuál es nuestra identidad es cuando te preguntan qué propósito tienes en la vida. ¿Cuál es tu propósito? Y allí es donde nos quedamos pensando. Y como realmente como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes, cuando nos hacen esa pregunta, deberíamos contestarla de una vez. Pero el problema que tenemos es, no contamos con la identidad que deberíamos tener, con la identidad del Padre. Estamos contando con esa identidad que el mundo nos ha mostrado, que es totalmente opuesta. Así que bueno, la invitación es para el 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Toda la información la van a encontrar en nuestras redes sociales, formularios de inscripción. Es digamos, un precio muy económico. Todos los expositores de Busco en Ti, la gran mayoría vamos a estar allí también. Qué bueno poder conocerlos, estar con ustedes, relacionarnos y poder salir adelante y hablar un poco más y conocer más lo que es la identidad. Así que bueno, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento por estar aquí en este segmento Caminando con Jesús y muy contento por el evento de Busco en Ti aquí en México. Es un gran privilegio que el primer evento de Busco en Ti de este carácter internacional sea en México. Pues ya estamos aquí los mexicanos muy a la expectativa esperando ese tiempo. Y bueno, para el tema de hoy lo he titulado Y fueron llamados cristianos. Esta tarde quiero hablar de todos aquellos seguidores de Jesús o algunos de los principales seguidores de Jesús que menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es muy interesante este libro histórico, el libro de los Hechos, porque pues describe a los seguidores de Cristo en los primeros días en la formación de la iglesia. Y ahí mismo en el libro de los Hechos, pues está documentado que fue en Antioquía, actualmente al sur de Turquía. Fue en esa ciudad, Antioquía, en donde se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Y esto es muy significativo porque el nombre, pues lo seguimos utilizando hasta ahora a todas aquellas personas que creemos en Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Él. Y ahí nació el término cristianos para identificar a los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Pues porque las personas veían en los seguidores de Cristo, pues semejanzas de Jesucristo en ellos y los llamaron como el cristianos. Así es que desde esa época de la historia de la iglesia, pues hemos sido llamados cristianos los que profesamos la fe en Jesucristo y en el único Dios verdadero, en el Espíritu Santo. Y bueno, pues ahí en Antioquía, donde les fue puesto este nombre distintivo de identificación, pues esta ciudad era una provincia romana ahí al, al este del mar Mediterráneo y esto lo podemos leer en el pasaje de Hechos 11, 25 al 26, donde nos narra que Bernabé se fue a Tarso a buscar a Saulo y a Pablo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y dice que durante todo un año se congregaron en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, dice Hechos 11:26, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Es muy interesante este punto de partida de aquellos que formamos la Iglesia de Cristo, identificados como cristianos. Y esas personas que entregaron su vida a Cristo en todo este proceso de formación de la iglesia, en toda la evangelización que comenzó desde Jerusalén hasta el
mundo conocido en ese entonces, pues se incorporó una gran variedad de personas que entregaron su vida a Cristo, que siguieron a Cristo. Ahora ya no importaba que tuvieran que ser exclusivamente los judíos, eran ahora pues todos aquellos que reconocieran a Jesús como el Señor de sus vidas, podían ser judíos, gentiles, y cuando hablo de gentiles hablo de muchas nacionalidades, algunos de ellos de Etiopía, otros de Roma, personas de diferente nivel, estatus, como procónsules romanos, hasta sirvientas, personas enfermas, paralíticos, cojos, personas que fueron sanadas, profetas de Dios, todo tipo de personas, sin importar su oficio, su estatus, su nacionalidad, su sexo. Todos aquellos que creyeron en Jesús fueron incorporados a la Iglesia de Cristo y llamados cristianos. Todos ellos, al convertirse, pues mostraron la llenura del Espíritu de Dios en sus vidas y con algunas excepciones que nos narra el libro de los Hechos, algunos pues simulaban como cristianos, aunque no lo eran, los menos, afortunadamente. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos habla de un matrimonio de Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad, entregaron el dinero a la iglesia de ese entonces, a Pedro, y le dijeron que habían entregado como ofrenda el dinero el total que les pagaron por la venta de su casa. Y eso era una mentira, habían reservado para ellos algo. Entonces, pues Pedro los reprendió porque le mintieron al Espíritu Santo, y esto está narrado en Hechos 5, del 1 al 11, y pues fue una reprensión tan tremenda que nos dice que ahí cayeron muertos en ese pasaje Ananías y Zafira. Y puede parecer algo muy fuerte, pero lo que nos muestra y lo que nos enseña a los cristianos de hoy es que el cristianismo pues no se simula. El cristianismo es una forma de vida, una decisión en donde pues vamos caminando con Dios, y pues está escrito que Dios no puede ser burlado. Así es que nos da un gran ejemplo, aunque drástico, lo que le sucedió a Ananías y Zafira, para que hoy pues nuestro cristianismo sea de corazón y no simulado, tratando de dar la apariencia de piedad o de generosidad, cuando en pues nuestra vida, en nuestro interior, la intención es otra. Así es que hoy voy a hablar de varias de las personas que se convirtieron en discípulos, en seguidores de Jesucristo durante esta evangelización por el mundo conocido, y voy a tomar como base un resumen que hizo Elsie Vega. Pues me parece muy interesante, me gustó el orden y los personajes de hechos que escogió para que lo revisemos en esta tarde. ¿Por qué? Pues porque son personas muy heterogéneas, de diferente origen, diferente posición económica, diferentes dones y talentos, etcétera, pero todos al convertirse a Jesucristo, pues pasaban a formar parte de la familia cristiana y estaban, dice el libro de Hechos, como uno solo. Mostraban unidad. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje muy conocido y referenciado después de que Jesús resucitó, cuando apareció a los caminantes de Maús. Esto está narrado, voy a tomar la narración de Lucas en el capítulo 24, y a partir del versículo 18 nos especifica el Evangelio de Lucas, en Lucas 24, 18, que uno de los dos caminantes a Emaús se llamaba Cleofas. Entonces, no sabemos el nombre del otro discípulo, otro caminante, pero uno de ellos se llamaba Cleofas, y fue precisamente este Cleofas el que le preguntó a Jesús, cuando Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿por qué discuten? ¿Qué es lo que sucede? Y Cleofas le dijo a Jesús, pues que eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos últimos días. Y bueno, pues Jesús caminó con ellos, les habló de las
escrituras antiguas que hablaban de él hasta que fue crucificado y resucitó. Y al momento de cenar con ellos, pues se les reveló a Jesucristo resucitado. Y bueno, pues es de resaltar en esta tarde que hablamos de los discípulos de la iglesia de ese entonces, pues a Cleofas, ¿no? Que tuvo pues ese encuentro con Jesús después de haber resucitado y que pues fue lleno del Espíritu Santo junto con el otro discípulo, del que no sabemos el nombre, porque dice, no ardía nuestro corazón mientras Jesús nos hablaba de las Escrituras. Y bueno, pues ahí vemos uno de los discípulos llamado Cleofas. También hubo un discípulo que ni siquiera era judío, era un centurión romano, Cornelio. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos también. Y Cornelio era un centurión romano, o sea, era un oficial de rango, respetado por los judíos, respetado por Roma y sobre todo por la gente que él dirigía, pero tenía una característica, dice que era un hombre generoso, piadoso y un hombre de oración. Y de manera que Dios se reveló a Pedro y le dijo que fuera a buscarlo a Jope, y como resultado de esa visita, pues Cornelio y toda su casa creyeron en Cristo y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Entonces, vamos viendo cómo la iglesia de Cristo se conforma o por discípulos que ya caminaban con Jesús o por gentiles sin importar su nacionalidad, que van convirtiéndose, entregando su vida, siendo bautizados y siguiendo a Jesús. Y, por cierto, este centurión romano Cornelio, pues fue uno de los primeros gentiles, digamos, que está documentado en el libro de los Hechos, en seguir a Jesús, en volverse su discípulo. También tenemos el nombre de Matías, que fue el hombre que sustituyó a Judas Iscariote, donde pues los discípulos, los 11, dice Hechos 11:15 al 26, que echaron suertes para decidir entre Barsabás y Matías para reemplazar a Judas, y dice que ambos habían acompañado a Jesús durante sus 3 años de ministerio. Y bueno, pues ya estaban discipulados, digamos, por Jesús, y fue Matías el que fue elegido. Entonces ahí vamos viendo nombres de personas que se van incorporando con diferentes responsabilidades a la obra evangelística para alcanzar el mundo de ese tiempo. También tenemos a Esteban, que pues él fue escogido con otros 6, con otros diáconos, los 7 diáconos de los que nos habla el libro de Hechos 6, para que se encargaran de la atención de las mesas y del cuidado de las viudas pobres. Pues Esteban era un hombre poderoso en la palabra. El libro de los Hechos nos narra que pues algunos judíos no pudieron rebatirle las verdades que él declaraba de la palabra de Dios, y pues lo apresaron y lo llevaron al Sanedrín, a las autoridades religiosas, y pues le levantaron cargos falsos y pues lo mataron a Esteban apedreándolo de una manera injusta, pero pues él oró por el perdón de aquellos que lo estaban apedreando. Y pues el libro de los Hechos nos menciona, incluso nos detalla, que un jovencito que estaba ahí cuidando las ropas de los judíos que apedreaban a Esteban, pues era Saulo, que después fue también perseguidor de la iglesia y después fue el discípulo de Jesús. También el libro de los Hechos nos habla de Rodé. Ella era una sirvienta en la casa de la mamá de Juan Marcos, de María, y cuando Pedro fue apresado, estaba en la cárcel, pues todos los de la casa de María, de la casa de Juan Marcos, se pusieron a orar por la vida de Pedro y porque fuera liberado. Y pues milagrosamente Dios sacó a Pedro de esa cárcel, se abrieron las puertas, Pedro salió, y cuando se dirigió a la casa de Juan Marcos y de su mamá María, esta mujer, esta sirvienta, Rodé, salió a abrir la puerta y pues se asombró mucho de ver a Pedro ahí,
porque en ese momento estaban orando a Dios para que lo liberara. Y es muy curioso porque les fue a avisar a los demás, pero le cerró la puerta a Pedro en la cara de la impresión que tuvo. Pero pues esta Rode es mencionada como parte del grupo y de los seguidores de Jesús, y también como una persona que empezó a ver los hechos sobrenaturales y el poder del Evangelio en los discípulos de Jesús. No se diga los hermanos de Jesús, Jacobo, conocido como Santiago, que llegó a ser una autoridad de la iglesia de Jerusalén. Lo podemos ver pues varios pasajes de la Biblia, Hechos 12:2, Hechos 15:13 al 21, en el libro de los Gálatas 1:19, en donde podemos ver a este hermano de Jesús, pues ya siendo parte de la iglesia naciente, la iglesia cristiana, y pues fue otro de los seguidores junto con Judas, el otro hermano. Y pues cuando Jesús estaba por iniciar su ministerio, y aún cuando Jesús estaba en su ministerio, pues sus hermanos todavía no tenían fe en Jesús. Pero una vez que Jesús ascendió al cielo, pues estos dos hermanos, al menos Jacobo o Santiago, cualquiera de los dos nombres le identifica, y también Judas, el hermano de Jesús, pues fueron ya parte de la obra evangelística. Así es que, pues, hermanos, por ser hijos de María y José, y por terrenales, digamos, hermanos terrenales de Jesús, y por haber vivido con él en su vida, pues fueron parte de esta iglesia. También el libro de los Hechos nos habla de un profeta, Agabo, es su nombre, Hechos 11:27 al 30. Nos narra que pues era un profeta de Jerusalén que profetizó una hambruna que se extendería por todo el imperio de Roma. Ahí, estando en Antioquía, este profeta Agabo pues lanzó esa profecía, lanzó otra profecía más precisa, donde dijo que Pablo sería atado si iba a Jerusalén, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Y hay otras cosas que profetizó que no se cumplieron, pero al fin y al cabo, el hecho de mencionarlo en esta plática es tratar de que veamos la heterogeneidad de los discípulos de Jesús que se empezaban a sumar a la iglesia. Ya hemos hablado de un centurión, ya hemos hablado de una sirvienta, hemos hablado de hermanos de Jesús, ahora estoy hablando de un profeta, y pues a continuación voy a hablar de un mago. Cualquiera pensaría, pues casi un mago entre los discípulos de Jesús. Pues sí, pues el libro de Hechos en el capítulo 8, de los versículos 9 al 25, nos habla de Simón, el mago de Samaria, que vivía de asombrar a la gente con su magia, pero cuando escuchó predicar a Felipe, cuando Felipe habló acerca de Jesucristo, el libro de los Hechos nos dice que Simón creyó y fue bautizado. Y pues tuvo esa convicción, y al ser bautizado y creer en Cristo, pues automáticamente pasó a formar parte de los discípulos y seguidores de Jesús. Y Simón se empezó a dar cuenta, nos dice el libro de los Hechos, del poder del Espíritu actuando en los apóstoles, en Pedro y en Juan, y hasta se atrevió a querer comprarles con dinero ese poder del Espíritu Santo que él veía en ellos. Y por esa intención de querer dar dinero para ser lleno del Espíritu Santo, pues fue reprendido muy severamente para que se arrepintiese de creer que el poder que Dios da se puede comprar con dinero. Como les digo, todo esto está en Hechos 8, del 9 al 25. Y pues vemos a un mago que, usando prácticas espirituales oscuras, al final, al ser confrontado a la verdad de Jesucristo, pues se convirtió. Y bueno, tuvo que aprender a transformar su vida de acuerdo a lo que ahora Jesús quería de él, y pues con esta reprensión, y me imagino que con muchas otras experiencias, al final pues caminó entre los discípulos de Jesús. Otro
discípulo de Jesús del que nos habla el libro de Hechos es de Felipe. Felipe, pues era parte de los 7 diáconos junto con Esteban, que se escogieron para el cuidado de las viudas y de la atención de las mesas, pero la característica de Felipe es que era evangelista, específicamente entre los samaritanos y entre los gentiles. O sea, Felipe no, si Jesús fue enviado a las ovejas de su casa, a los judíos, pues Felipe en su ministerio de evangelización fue enviado a los samaritanos y a los gentiles. Y hay un pasaje muy interesante en el libro de los Hechos, Hechos 6, 5, o sea, Hechos 6, 8, 4 al 13, donde nos habla de un eunuco, un funcionario de la reina de, un funcionario etíope de la reina Candace, donde pues Felipe, el Espíritu Santo llegó a Felipe y Felipe le explicó la lectura del libro de Isaías, que no entendía este etíope, y él creyó y fue bautizado por Felipe, y automáticamente, sin importar que era etíope, sin importar que era un alto funcionario, sin importar nada, el solo hecho de creer en Jesús y ser bautizado, pues le dio el derecho de pasar a formar parte de la iglesia de Cristo, y bueno, pues está ahí registrado en el libro de los Hechos. No aparece su nombre, pero sí nos describen quién era y cuál era su cargo y la posición que tenía. También, ¿qué otras personas podemos mencionar que pasaron a ser parte de los discípulos de Jesús que extendieron el Evangelio? En la iglesia primitiva, como le llaman algunos. Bueno, pues podemos hablar de personas que recibieron su sanidad a través de la predicación de los discípulos de Jesús. El libro de Hechos 3, del versículo 1 al 10, nos habla de un cojo de nacimiento que era traído a la puerta del templo de la Hermosa para pedir limosna, y pues cuando lo vieron Pedro y Juan, pues lo sanaron. Le dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y fue sanado y dio un gran testimonio. Saltando dentro del templo se metió y a dar testimonio de la sanidad que había recibido de Dios a través de pues la administración de Juan y Pedro, ¿no? También, entonces era un pordiosero, cojo, alguien que vivía de las limosnas, pero que al ser confrontada su vida y ver el poder sobrenatural de Dios en él, pues se convirtió también, y pues eso lo hizo también ser parte de los cristianos. Nos habla también de un paralítico, Eneas era su nombre, en la ciudad de Lida, dice que vivía en la ciudad de Lida, y no había podido pararse de su lecho durante 8 años, pero lo visitó Pedro y solo declaró, Jesucristo te sana, y él pudo caminar. Y toda esta gente, sin importar su condición, sin importar su color, su sexo, su nacionalidad, su posición económica, pues al entregarse a Jesús, pues pasaban a ser parte de la misma familia espiritual. Y bueno, pues también podemos hablar de Dorcas, en Hechos 9 lo podemos ver, una viuda cristiana que vivía en Jope, y dice la narración en el libro de Hechos, que ella abundaba en buenas obras y en limosna, en las limosnas que hacía, y se enfermó y se murió, y sus amigos mandaron a buscar a Pedro, y ya las viudas estaban alrededor de ella llorando, mostrando los vestidos que Dorcas les había confeccionado, pero después de que Pedro oró, resucitó Dorcas. Imagínense, su testimonio era buena en obras, hacía limosnas, y ahora haber sido resucitada por Pedro, pues no hay más información de ella en la Biblia, pero su testimonio era poderoso y seguramente impactó a mucha gente. También hay un Sergio Paulo que nos habla el libro de Hechos en el capítulo 13,
nos habla de un procónsul romano cuando Pablo y Bernabé visitaron la isla de Chipre y pues él se quedó maravillado, dice el libro de los Hechos, de la doctrina del Señor Jesucristo. Igualmente se convirtió un funcionario romano de alto rango, fue alcanzado por la predicación que él escuchó acerca de Jesucristo. También un carcelero, imagínense que Dios no hace acepción de personas. Todos los discípulos que se fueron convirtiendo, es increíble su procedencia, su oficio y su condición espiritual, pero ya convertidos, pues eran un mismo espíritu, unánimes para buscar y dar testimonio de Jesús. Pues este carcelero estaba al cuidado de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados en Filipos, y bueno, vino un gran terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero pues pensó que se habían escapado los presos, y él sabía que el que era el carcelero tenía la responsabilidad de asegurar que no escapara nadie, y si escapaban los presos, pues él lo pagaba con su vida. Así es que se espantó mucho, pero Pablo lo calmó y le dijo, no, todos estamos aquí, y el carcelero se impactó mucho de que no habían huido, ahí estaban, y preguntó, ¿y yo qué debo hacer para ser salvo? Porque seguramente conocía a Pablo y a Silas y había sido expuesto a su predicación ahí en la cárcel, y en ese momento, después del susto que había pasado, pues él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice el pasaje que Pablo y Silas le hablaron de Jesús. Y luego el carcelero y toda su familia creyeron en el Señor y fueron bautizados. O sea, igualmente que Cornelio, el centurión romano, creyó y toda su familia y fueron bautizados, igualmente este carcelero. O sea que el poder del evangelio, la unción de Dios sobre los discípulos de Jesús, pues iba haciendo nuevos discípulos que se sumaban a ese grupo que se le empezó a llamar cristianos desde Antioquía. Y pues seguramente ellos fueron extendiendo también el reino de los cielos al dar su testimonio, al hablar de su conversión, al cambiar su vida, al convertirse junto con su familia. Y bueno, pues recordemos que el título de esta plática es "Y fueron llamados cristianos", y creo que hoy ha sido bueno recordar a todas estas personas, todos estos hombres y mujeres que tan fielmente comenzaron a seguir a Jesús y que nos antecedieron y que nos animan para que el día de hoy, actualmente, tú y yo, pues perseveremos en seguir evangelizando a todos aquellos que lo necesitan. Pues hasta aquí termino, ya es el tiempo del segmento y los espero la siguiente semana, martes a las 6 de la tarde hora de Colombia, 5 de la tarde hora de México. Muchas gracias y que tengan una buena semana.